en sedes Don Bosco buscan ayuda económica y humanitaria para que 2.000 alumnos continúen estudiando. Encuesta virtual realizada por la Universidad de Costa Rica dejó en evidencia que las familias han debido adaptarse a la nueva normalidad. Sindicatos, organizaciones civiles y hasta municipios salieron a las calles a pedir ayuda al gobierno y los diputados por la crisis económica. Exguardia de un campo nazi fue condenado a 2 años de cárcel en uno de los últimos juicios que se realizan por las muertes del Holocausto. Iniciamos con información. En sedes Don Bosco buscan ayuda económica y humanitaria para que 2.000 alumnos continúen estudiando en medio de esta crisis sanitaria. Con el fin de recaudar fondos de forma digital, específicamente a través de la plataforma Yo Me Uno, las sedes Don Bosco lanzaron la campaña Nuestra Misión Continúa, la cual estará vigente hasta el 20 de agosto. Con las donaciones, más de 2.000 estudiantes y sus familias reciben apoyo educativo, humanitario e integral, aseguró el director de la institución, Arnoldo Cubías. Hemos realizado innumerables acciones para poder también ayudar a nuestros estudiantes y a sus familias, con una campaña de alimentos gracias al Banco de Alimentos. Hemos también desarrollado iniciativas de apoyo con computadoras, laptops, para que puedan llegar también a cada uno de ellos y poder continuar también el curso lectivo en la forma virtual. Cubías recordó que cada año realizan diferentes actividades para recaudar fondos. Sin embargo, la crisis sanitaria generada por el COVID-19 los obligó a suspenderlas. El presbítero Carlos Chiu, director de Planificación y Desarrollo de los Salesianos, Costa Rica, indicó que para hacer su donación puede comunicarse al número telefónico 2222 2932. Una encuesta virtual realizada por la Universidad de Costa Rica dejó en evidencia que las familias han tenido que adaptarse a la nueva normalidad y establecer prioridades frente a la pandemia. ¿Cuál es la prioridad de una pandemia? Sobrevivirla. Esa es la respuesta de la mayoría de personas que participaron en una encuesta virtual realizada por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Los investigadores Mariano Rosabal y Mónica Salazar encabezaron esta medición que tuvo como objetivo conocer el contexto de las familias en medio del confinamiento, clases virtuales, teletrabajo y desempleo. El sondeo obtuvo respuestas completas de 867 personas, de las cuales 87.7% fueron mujeres, en su mayoría costarricenses de zona urbana y con estudios universitarios completos. Las personas hemos llegado a darnos cuenta de que podemos llevarnos trabajo a la casa, pero lo podemos hacer bajo ciertas excepciones. Pero no necesariamente estamos preparados, ni tampoco hay condiciones. Y en lo personal, yo creo que Mónica me apoyará, no vamos a recomendar que se integren ya per se permanentemente a la casa. O sea, la importancia de tener espacios discriminados es fundamental para que las personas podamos vivir bien. Mónica, ¿vos ibas a decir? No, es que iba solo a añadir que, o enfatizar que las respuestas fueron contundentes, ¿verdad? Las preocupaciones son por la salud y por la economía. Según la doctora Salazar, los resultados de las investigaciones evidencian que las labores del cuidado y el involucramiento parental, educativo, pedagógico son asumidas mayoritariamente por mujeres, quienes ante el incremento de las demandas en el contexto de la pandemia asumieron una especie de triple jornada. Las mujeres ya asumían el cuidado, ya asumían una doble jornada, ¿verdad? Un trabajo muchas veces fuera del hogar, dentro del hogar, el cuidado de las personas que tienen alguna condición especial, enfermedad, discapacidad o porque, ¿verdad?, son menores de edad, pero además ahora asumen una demanda de continuar con un avance educativo de las personas a su cargo que es insostenible, ¿verdad? No es sostenible. Y esto, digamos, va a impactar muchísimo en términos de cómo se sostiene nuestra sociedad. Por otro lado, la investigadora menciona que las respuestas fueron contundentes en torno a las preocupaciones por la salud y la economía. Quedamos las preocupaciones en, digamos, 1, 2 y 3. La primera, como sí se mencionó, es el tema de que haya un contagio de alguno de los miembros de la familia. La segunda y la tercera están muy relacionadas con este tema de la sobrevivencia. Más de la mitad hablan de que su preocupación es de que ellos, como cabeza de familia, se vean infectados y eso tenga un efecto en su familia.
Los investigadores planean que, superada la pandemia, puedan recolectar datos de manera presencial sobre el involucramiento parental educativo y de esta forma ampliar la comprensión del tema en el contexto costarricense, donde resaltan particularidades como la convivencia intergeneracional en el mismo entorno familiar. El presidente de la República, Carlos Alvarado, le solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social una prórroga a la rebaja de la base mínima contributiva de los salarios. La petición tercera, que se hace desde marzo, pretende proteger el empleo en el país durante la crisis generada por la pandemia. De ser aprobada la solicitud por la Caja, esta disminución permanecería vigente hasta el próximo 31 de julio. La base mínima contributiva es el salario base que todo patrono y trabajador cotiza para los seguros y pensiones, aunque pague o reciba una remuneración menor. Junto a esta solicitud, el mandatario manifestó el compromiso del Poder Ejecutivo de aportar 8.500 millones a la entidad aseguradora, cuyos ingresos también se han reducido debido a la crisis. Dicho monto será incluido en el próximo presupuesto extraordinario que se presentará a la Asamblea Legislativa. Expertos en psicología y finanzas aseguran que existen alternativas para sobrellevar de la mejor manera posible el estrés, ansiedad o depresión que genera la actual situación social y económica que están viviendo muchas familias. A continuación, algunos de estos consejos. Sentir miedo, depresión, ansiedad o estrés durante estos tiempos de pandemia es completamente normal, así lo señalan especialistas en psicología. No obstante, afirman que las personas deben siempre saber que existen alternativas antes de tomar decisiones que pueden ser irreversibles o que nos pueden costar la vida. La psicóloga de Global Med, Laura Cambronero, señala que a pesar de que cada quien conlleva la pandemia de una forma diferente, es importante conocer y controlar cada una de nuestras emociones. Como se había dicho en algún inicio, todos estamos en el mismo barco y no, todos estamos en el mismo mar, pero todos estamos en diferentes barcos, algunos en yate, algunos en bote, algunos en lancha y algunos nadando con o sin chalecos salvavidas en ese mar para poder llegar a una orilla. Por eso en este momento queremos ser empáticos y dar algunas recomendaciones sobre qué hacer cuando ya esa ansiedad, ese estrés, esa tristeza profunda que tenemos se vuelve insoportable, porque las consecuencias negativas que está dejando esta pandemia, no solamente en la salud física como tal, sino en la salud mental, están siendo graves. Tenemos que ver cómo manejar esas situaciones para que no se vuelva más perjudicial la salud mental que todo el entorno en general. Tenemos que tratar de manejar nosotros y gestionar nuestras emociones. Por su parte, la psicóloga Paola Vargas, de Territorio Psicológico, brinda puntualmente una serie de recomendaciones para sobrellevar esta crisis que no solo afecta la salud física, sino también la mental. Procure evitar el consumo de alcohol o algún tipo de droga. Cuide su alimentación y realice actividad física. Si alguna idea o proyecto no le sale, no se detenga en esa idea que le genere realmente tensión, ansiedad o que le abrume. Realice una pausa, desvíe su atención y comuníquelo con alguna persona cercana. Finalmente, no tome decisiones basadas en una emoción. Las crisis normalmente son pasajeras y pueden hacernos tomar decisiones por impulso que no deseamos realmente. Comunique sus emociones y recuerde que no está solo. Estudios señalan que una de las principales causas de desesperación son los problemas económicos. Por esta razón, expertos en finanzas aseguran que el tema del dinero siempre tiene una solución. Si bien es cierto, el dinero siempre nos pone a pensar muchas cosas, recuerden por favor que hay grandes amigos, hay compañeros, hay vecinos, hay profesionales psicólogos en este tipo de materias que nos pueden brindar una ayuda, una oreja, un oído para que nos puedan escuchar. Pero por favor les pido que si sienten algún tipo de algo como profesional, siempre recomiendo ir a buscar a alguien profesional. Siempre hay alternativas, siempre hay formas de poderle tocar la puerta a alguien, de ir a un banco, de ir a una cooperativa, poder solicitar algún tipo de amnistías o refundición de deudas. Siempre hay alternativas. Vuelvo a repetir, cualquier problema que sea de dinero se resuelve con dinero y no es un problema, es simplemente una situación que estamos viviendo todos y la recomendación siempre es bajar un poquito, mantener la calma, bajar la ansiedad
y ver las cosas un poquito más tranquilos. Siempre va a haber solución. Los tres expertos coinciden que antes de tomar decisiones que nos afecten de manera permanente, es vital buscar la ayuda de un amigo, familiar o un profesional, ya sea público o privado, pero nunca dejarse llevar por pensamientos negativos o fatalistas. La Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, CONASOL, y el Movimiento Solidarista aseguran que la ley de control de usura golpeará y desaparecerá al solidarismo. La Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, CONASOL, y el Movimiento Solidarista Costarricense consideran que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor podría desaparecer a las asociaciones solidaristas. El presidente de la Junta Directiva de estas organizaciones, Raúl Espinosa, manifestó que las acciones legislativas de regulación y supervisión han golpeado la naturaleza y la operación de estas. Es importante aclarar que esta ley contiene dos aspectos que sí nos impactan de una manera directa y nociva. La primera es el tener que acceder a la información del Centro de Información Crediticia para cada solicitud de crédito que nos hacen nuestros asociados. Esto es improcedente y materialmente imposible de cumplir por la misma dinámica de nuestras organizaciones. En segundo lugar, tenemos el problema del establecimiento del salario mínimo intangible, intocable. Entre tanto, el vicepresidente del Movimiento Solidarista, Rafael Vanegas, externó su preocupación, ya que esta ley compromete la continuidad de las asociaciones solidaristas. Por cada solicitud crediticia que reciba una asociación solidarista, deberá esta asociación consultarle al asociado su autorización para poder gestionar ante la SUGEF el acceso a los datos crediticios que se tengan registrados en las diferentes entidades financieras. Significa que la inversión que a través de los años han venido realizando las asociaciones solidaristas para brindarle a sus asociados en tiempo real la información, ¿será acaso ya desestimado? La oportunidad de poder operar 24/7, 365 ya no será necesaria. ¿Acaso consideró la SUGEF que las necesidades del asociado deben de ser resueltas de manera inmediata? ¿O deberemos esperar que la SUGEF nos dé la autorización para accesar a sus datos sin importar que el asociado deba pagar su alquiler, su vivienda, sus estudios, la alimentación? Vanegas recordó que los créditos que reciben los afiliados mejoran la salud financiera de sus asociados gracias a las bajas tasas de interés. El objetivo de esta ley es establecer los límites máximos de intereses en las operaciones financieras, comerciales y los microcréditos para evitar excesos en la misma, con el objetivo de que el deudor no se vea afectado. En Costa Rica hay 340.000 trabajadores afiliados, conforman 1.400 asociaciones solidaristas y de acuerdo con el último estudio del Movimiento Solidarista realizado en el 2007, el patrimonio de los trabajadores solidaristas es de $2.583 millones. El Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó un nuevo protocolo para el establecimiento de productos agrícolas y veterinarios durante la pandemia. El documento contiene gran parte de las medidas sanitarias que ya han venido aplicando este tipo de locales. No obstante, es un reforzamiento de lineamientos para que puedan seguir operando sin interrupción, como lo han hecho de momento. Los establecimientos de insumos veterinarios y agrícolas deberán aplicar un protocolo especial para la atención de la pandemia que fue aprobado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, este martes. El protocolo consiste en una serie de medidas que deben implementar estos comercios para poder continuar con la comercialización de estos productos de manera segura. Además, con el objetivo de evitar que la producción, tanto local como para la de exportación, no sean afectadas. Entre ellas se encuentran medidas de aplicación en caso de concentraciones masivas en los locales, higiene y desinfección de espacios, proceder en caso de tener funcionarios positivos con el virus, medidas de comunicación, medidas aplicadas al transporte de productos a los clientes, entre otras. El señor ministro de Agricultura ha aprobado el protocolo conteniendo los lineamientos que deben de cumplir los establecimientos agropecuarios, tales como agroveterinarias, las farmacias, las droguerías, los laboratorios clínicos veterinarios, las clínicas veterinarias. En este lineamiento se establecen aspectos importantes como la limpieza, desinfección,
los horarios, todas estas medidas tendientes a prevenir la afectación por esta pandemia COVID-19. Según datos del Ministerio de Agricultura, en el país hay 380 establecimientos que venden productos de uso agrícola, 20 formuladoras de agroquímicos y al menos 65 bodegas de almacenamiento de producto. Los cafetaleros de la zona de Los Santos exportan por mes entre 20 y 30 mil sacos de café, a pesar de la crisis que ha generado el COVID-19. A pesar de la pandemia sanitaria, 5.000 cafetaleros asociados a Copetarrazú continúan exportando café de calidad a América, Asia y Europa. Precisamente el gerente de esta cooperativa, Ricardo Hernández, aseguró que desde febrero pasado han exportado entre un 50 y un 60% del grano de oro a Estados Unidos, un 30% a Europa y un 10% a Corea, Japón, China y a otros países emergentes de Asia. Más bien podemos decir de que en un inicio, en febrero, marzo, abril y parte de mayo, se dio más bien la expectativa de nuestros clientes o importadores y tostadores a nivel internacional, donde más bien ellos solicitaron adelantar los embarques. Posiblemente por el temor de no poder exportar el café, ellos querían tenerlos en sus bodegas para asegurarse el café que iban a requerir para todo el año, pero si lo vemos a nivel general, no solo en Copetarrazú, sino a nivel del país, hoy día, a la fecha, se ha exportado un 15, un 20% más de café que el año anterior. En la actualidad, la cooperativa exporta entre 20 y 30 mil sacos de café al mes, manifestó Hernández, quien aseguró que es una cifra reducida, pero esperable en un contexto de pandemia. No hemos parado de trabajar día a día y de sacar exportaciones todas las semanas y por supuesto eso es beneficioso para la región y el país, afirmó. Sin embargo, el cierre de cosecha, así como en septiembre, octubre tenemos la expectativa del inicio de la cosecha en términos de recibo, hoy día tenemos la expectativa de poder lograr finalizar y concluir la cosecha, más una cosecha como la que hemos tenido este año de 323,000 fanegas, que es un montón de café. Eso nos ha llevado a que cada mes tengamos que exportar entre 25 y 30,000 sacos. Ya estamos finalizando los meses fuertes de exportación. Julio es el último mes de exportación fuerte, pero agosto y septiembre son los meses de cerrar de cosecha. Entonces, esa es la expectativa principal que tenemos con el corto plazo en términos de comercialización y ventas de café. Las exportaciones se han logrado gracias a la calidad y prestigio del café nacional en el mercado internacional, concluyó. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al demonio de Tasmania. Este es el marsupial más grande existente en la actualidad. Nuestra especie de hoy quizá les sea muy familiar gracias a una fábula muy conocida. Le hablamos del demonio de Tasmania. Este marsupial habita la fauna australiana. Es carnívoro y mide aproximadamente 800 milímetros. Esto lo convierte en el marsupial más grande existente en la actualidad. Su peso varía entre los 6 y los 8 kilos. Se caracterizan por su cuerpo robusto y pequeño. Tienen una cabeza grande y una cola bastante larga. El demonio de Tasmania construye sus madrigueras en zonas de precipitación entre bajas y moderadas. Por esta razón es común encontrarlos en bosques secos y zonas boscosas. Esta especie es capaz de cazar presas hasta del tamaño de un canguro pequeño, pero suele alimentarse de carne muerta, así como de peces, frutas, insectos, ranas y reptiles.
Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias. Quédese con nosotros. Recuerde que puede seguirnos además a través de 101.5 Costa Rica Radio en el FM, en Facebook como Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINARTNoticias. Ya volvemos. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Salí corriendo si alguien más grande solo quiere abrazarte, besarte, tocarte y hacerte sentir mal. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Sindicatos, organizaciones civiles y hasta municipios salieron a las calles a pedir ayuda al gobierno y los diputados por la crisis económica que vive el país a raíz de la pandemia. Las calles de nuestro país se han convertido en la trinchera de batalla de varias organizaciones, municipalidades y sindicatos. Muchos de estos durante la última semana han salido a marchar, otros lo han hecho en bicicletas y algunos en automóviles. Los movimientos sociales se han dado en varias vertientes, ya que mientras unos piden la reapertura de negocios, otros solicitan que no se toque el presupuesto de los municipios en la Asamblea Legislativa y otros aseguran que no tiene que señalarse al sector público como el culpable de la crisis económica que se vive y menos buscar que sea la única solución. No más cierres, de verdad ya nosotros necesitamos que se pongan serios con nosotros, no más cierres, necesitamos un horario real, un horario continuo que ya era el que estaba estipulado en semanas anteriores y que fue interrumpido de manera brusca, que eso provocó que nosotros estamos al borde de la quiebra hoy el día de hoy. O sea, hay muchos bares y muchos restaurantes que están al borde de la quiebra. Nosotros estamos solicitando no la ley seca, ¿verdad? Y también queremos hacer valer nuestro derecho de que nosotros como bares, restaurantes, discotecas generamos empleo. Es por el verdurero, es por el carnicero, es por la persona que cuida autos, es por todas esas personas que trabajan con nosotros. Tenemos grandes dificultades porque están poniéndole a los componentes salariales, los están eliminando, están tirando gente a la calle. Tenemos un nivel de desempleo de más de un 50% en este momento. Hay grandes dificultades para conseguir trabajo en Costa Rica. El sector público está viendo cómo prácticamente se le están poniendo impuestos al salario y están eliminando componentes salariales. Hoy es por indignación que salimos a la calle, es una primera caravana y le pedimos a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo que por qué impuestos solo a la gente que menos gana, por qué no le ponemos impuestos al gran capital. ¿Por qué no le ponemos impuestos a las empresas elusoras y evasoras fiscales? ¿Por qué no ha salido ningún proyecto para que los grandes ricos de este país paguen como ricos y que el pobre pague como pobre? Con este recorte a nivel de la Municipalidad de Desamparados significarían 432 millones de colones menos, lo cual debería de hacer toda la obra que estamos haciendo y prácticamente solo teníamos para los gastos operativos y salarios, digámoslo así, y entonces teníamos un descuido total y un abandono a la red vial cantonal. Para el próximo lunes, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, saldrá a manifestarse en sus vehículos. Junto a ellos se espera, en caso de que el gobierno no acepte una reapertura, que se sumen miembros de plataformas tecnológicas y otras organizaciones. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, exhortó al Poder Ejecutivo a que presente formalmente a la ciudadanía el proyecto de reactivación económica que buscará solventar la crisis que vive el país en esta materia. Crespo además indicó estar preocupada por tantos movimientos sociales que se dan en el país durante las últimas semanas, pues teme que la reacción de los ciudadanos llegue a la provocación de disturbios sociales. La Defensoría de los Habitantes comprende que los lineamientos adoptados por el gobierno son una medida de control epidemiológico cuyo fin es contener la propagación del virus
y con ello evitar la saturación del sistema sanitario. Sin embargo, reconocemos que la crisis de salud pública se está convirtiendo rápidamente en una de carácter económico y social, por lo cual se elevó una misiva al presidente de la República, el señor don Carlos Alvarado, para conocer la propuesta del gobierno. Con estas palabras, Catalina Crespo, defensora de los habitantes, exhortó al presidente de la República, Carlos Alvarado, a presentar el plan de reactivación económica que tiene el gobierno en medio de la pandemia que vivimos a raíz del COVID-19. Crespo explicó que el objetivo de la Defensoría es poder garantizar que los habitantes de Costa Rica cuenten con respuestas eficaces por parte del gobierno. El objetivo de esta Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica es asegurarse que los habitantes de nuestro país cuenten con una respuesta interinstitucional eficaz ante la amenaza inmediata para la salud, pero que también se mitigue el impacto más amplio de la crisis en la vida diaria de las personas. Pero es que los movimientos de protesta no se dieron solo en Santana, sociales que se han venido presentando a lo largo de la semana en distintas partes del país. Preocupa a la Defensoría que durante las últimas semanas se ha observado un incremento de manifestaciones sociales en distintas partes del país, como en San Ramón, Upala, Santana, donde se ha dado la participación de propietarios de pequeños negocios como restaurantes, gimnasios y peluquerías, entre otros. Muchos de estos habitantes hoy se encuentran a punto de la quiebra, situación que los mantiene preocupados y frustrados. En este contexto, al tema de la pandemia se suman dificultades que, si no se atienden de forma adecuada, aumentarán la tensión y podrían llegar a provocar disturbios sociales. Dado que no es posible desconocer que la crisis de salud pública también es una crisis económica y social. Días atrás, el ministro de la Presidencia defendió la ruta de reactivación económica que ha tenido el gobierno durante la conferencia de prensa de actualización de datos. Con las primeras medidas de control sanitario que se tomaron, se iniciaron procesos en Costa Rica para tratar de sostener y paliar la condición difícil para los trabajadores y para las empresas. Se aprobaron moratorias en el pago, se aprobaron prórrogas en las deudas, se rebajó el IVA a un conjunto de sectores, se atendió o se ha venido atendiendo a más de 500,000 personas con el bono proteger y se han desarrollado un conjunto de acciones para contener los daños sociales que las medidas de reclusión iban a producir. El representante del Poder Ejecutivo indicó que se han tomado también medidas como la apertura de línea de crédito por más de 900,000 millones dirigida a los emprendedores y productores en el país. A la vez señaló que hay proyectos en la Asamblea Legislativa como el de recorte de jornadas laborales del sector público y otro que busca cambiar deuda cara por deuda barata para poder mejorar la economía del país. Nos están matando. Es el grito del sector importador de vehículos, quienes le solicitan al gobierno que haya una reapertura de sus negocios en tiempos de crisis sanitaria. La Cámara Costarricense Automotriz clamó al gobierno la reapertura de la venta y la importación de vehículos en el país, aseguró el presidente de esta organización, José Carballo. Para Carballo, estas decisiones lo que hacen es matar la economía nacional. Pero por otro lado, están matando la economía nacional. ¿Cómo es posible que actividades como la nuestra, importación y venta de autos, que es la mayor recaudadora de impuestos en aduana, que tanta falta hace, en este momento estemos paralizados? ¿Y por qué? No sabemos. Nuestros negocios tienen una extensión bastante larga, bastante interesante. El distanciamiento social es bastante, hay ventilación, etc. Y si acaso llegan 4 o 5 clientes al día. Asimismo, el vocero cuestionó que los comercios, como la venta de repuestos, gasolineras y otros donde hay más afluencia, se mantienen abiertos. Incluso afirmó que los locales que venden automotores importados son amplios y mantienen los lineamientos girados por el Ministerio de Salud, como el distanciamiento social, el uso del alcohol en gel, el lavado de mano, entre otros. Iniciamos con información en el plano internacional. Una brigada del Ejército de El Salvador fumiga sembradíos para combatir la plaga de langosta que amenaza la agricultura centroamericana.
Las autoridades de El Salvador lanzaron un ataque frontal a la denominada langosta centroamericana, convertida en una plaga que amenaza la agricultura local. El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria emitió una alerta por el brote de langosta Schistocerca piscifrons pisciefrons. Los esfuerzos se concentran en combatirla con drones y equipos manuales de fumigación en el Avillal, donde tiene una presencia mayor en 17 hectáreas en estado ninfa, una fase temprana de su desarrollo que facilita el control porque tiene menor movilidad en alas y patas y aún no puede alzar el vuelo. Consideramos que eliminando este brote estamos evitando que se forme una manga y que nos vaya a destruir pues, los cultivos. Una manga tiene capacidad para migrar más de 150 kilómetros diarios y consumir unas 100 toneladas de alimento verde por día. La plaga ataca cultivos de granos básicos y a unas 400 especies de plantas. Cultivos de maíz, frijol, tomates, cítricos, entre otros, se encuentran en peligro. Soldados de la Tercera Brigada de Infantería han sido asignados para aplicar el insecticida Malatión. Previo a la fumigación, los soldados sostenían mallas o redecillas entomológicas para atrapar las ninfas para un muestreo de la presencia del insecto en la zona. Vamos a controlar la langosta voladora. De hecho, está 100% comprobado que el producto que estamos utilizando es para controlar la langosta voladora y eliminar todo brote que pueda ir saliendo. El país también está desarrollando un control biológico de la plaga a base de un hongo que enferma a las langostas. Las autoridades tienen registros de plagas en la península mexicana de Yucatán, Belice y Guatemala. Expertos explican que la proliferación del insecto se debe a las condiciones climáticas propicias que han tenido por las recientes tormentas tropicales. La vida de un trabajador funerario en Florida se redujo a lidiar con muertos de COVID-19, una labor que realiza diariamente. La vida de Bradley está reducida a su interacción con los muertos por COVID-19. Este trabajador funerario de Florida dejó de ver a todas las personas que conoce para no exponerlas al nuevo coronavirus, con el que él tiene contacto diario. Sí, ha impactado mi vida drásticamente. No paso mucho tiempo con mi familia. Me mudé a otro lugar para proteger a mi mamá y mi hermano. En cuanto a amigos, no los veo tan seguido porque estoy mucho más expuesto al virus ahora. Con más de 5,000 muertes y cerca de 10,000 nuevos casos diarios, Florida es el nuevo epicentro del coronavirus en Estados Unidos, junto a los otros estados sureños de Texas y Arizona. Los hospitales están quedándose sin camas, el antiviral Remdesivir escasea y las filas para los test de COVID-19 son kilométricas. Sí, estimo que los números seguirán aumentando. Se espera que sigamos trabajando. Vamos a seguir tomando todas las precauciones necesarias y lo veo como una bendición el poder ofrecer mis servicios a otras familias, porque es algo que no todos harían. A pesar de este aumento, las funerarias están oficiando menos entierros debido a los temores de contagio y están optando por la cremación. Florida es apodado el estado más gris porque muchos ancianos vienen a retirarse aquí atraídos por el clima, por lo que tiene una concentración alarmante de personas en el grupo de mayor riesgo por el coronavirus. El 20% de la población de Florida tiene más de 65 años, según un estudio del Population Reference Bureau de 2019. En Alemania, el exguardia de un campo nazi fue condenado a 2 años de cárcel en uno de los últimos juicios que se realizan por las muertes del Holocausto. Un ex guardia de un campo nazi fue condenado el jueves a 2 años de cárcel en suspenso en Alemania. El acusado, Bruno Day, fue declarado culpable por complicidad en 5.232 asesinatos e intentos de asesinato cometidos en el campo nazi de Stutthof, en Polonia, entre 1944 y 1945. Day tenía entre 17 y 18 años en el momento de los hechos, por lo que fue condenado en base a una legislación para menores. El lunes el hombre se disculpó y dijo que a lo largo de los 9 meses de juicio tomó conciencia de toda la magnitud de la crueldad de los actos cometidos en Stutthof. En total, unas 65.000 personas, esencialmente judíos de los países bálticos y de Polonia, murieron en el campo de un disparo en la nuca, gaseados y ahorcados.
o bien fallecieron como consecuencia del frío, las epidemias y los trabajos forzados. Es poco probable que Bruno Dey sea enviado a prisión, pero la acusación considera esencial que se reconozca que es culpable. En los últimos años, Alemania ha juzgado y condenado a varios antiguos oficiales nazis y ha extendido a los guardias de los campamentos el cargo de complicidad en el asesinato. Pero 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, este juicio podría ser el último de este tipo, debido a la edad de los acusados. China lanzó una sonda a Marte, un paso más en su exitosa carrera espacial. Despegue exitoso de la primera sonda china independiente hacia Marte. Fue lanzada el jueves desde la base de Wenchang, en la isla china de Hainan, en el sur del país. Ahora le espera un viaje de unos 7 meses hasta el planeta rojo, a donde tiene previsto llegar en 2021. La misión lleva un orbitador de observación que girará alrededor de Marte, un aterrizador y un robot de control remoto destinado a analizar el suelo marciano. Se trata de un hito para China, ya que es la primera vez que se aventura en el sistema solar, y le ofrece además un nuevo prestigio, en un momento de fuerte rivalidad diplomática y tecnológica con Estados Unidos. China envió a su primer hombre al espacio en 2003, hizo aterrizar pequeños robots en la Luna en 2013 y 2019, y en junio completó la constelación de satélites de su sistema de navegación Beidou, rival del GPS estadounidense. Su misión marciana es el siguiente gran paso del programa, que también prevé la construcción de una estación espacial de aquí a 2022. Bajo presión, Nueva York desmantela campamento de manifestantes contra el racismo. El gobierno de la ciudad de Nueva York puso fin el miércoles a un campamento de manifestantes contra el racismo y la brutalidad policial. La policía, acompañada de abogados y personal de limpieza, llegó al campamento antes del amanecer para desmontar las carpas ubicadas frente a la alcaldía desde junio y expulsar a unas 50 personas. No hubo enfrentamientos ni heridos, según la jefatura de la policía local. El alcalde demócrata Bill de Blasio, que defiende las manifestaciones provocadas por la muerte de George Floyd, un hombre negro, a manos de un policía blanco en Minneapolis el 25 de mayo, dijo que el desmantelamiento del campamento Occupy City Hall fue cuidadosamente planificado. Indicó también que era tiempo de actuar porque en las últimas semanas la cantidad de manifestantes bajó y era más una concentración de personas sin hogar. A la presión de vecinos para poner fin al campamento se sumó la amenaza del presidente Donald Trump de enviar agentes federales a Nueva York, como hizo la semana pasada en Portland, para proteger los edificios federales y restablecer el orden. De Blasio amenaza con demandar al gobierno federal ante la justicia si Trump cumple con su amenaza. Pero también hay presión del gobernador demócrata del estado, Andrew Cuomo, quien dijo el miércoles estar muy perturbado por el alza de la criminalidad y otras señales de declive. Cuomo dijo que habló con el presidente el martes para que no envíe agentes federales a la ciudad y se comprometió a tomar acciones él mismo si es necesario. Hacemos una nueva pausa en 24 horas en noticias. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, hágalos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntrelos en pulperías, farmacias, minisupers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. En nuestro espacio Arte 13, disfrute El Trovador de Verdi, dentro del Festival de Ópera Online. El domingo 19 de julio a las 2:30 de la tarde, con repetición el viernes 24 a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas sin noticias, la primera edición de Costa Rica Noticias. Es un placer que nos estén sintonizando. José David Pérez les saluda y vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. En sedes Don Bosco buscan ayuda económica y humanitaria para que 2.000 alumnos continúen estudiando. Encuesta virtual realizada por la Universidad de Costa Rica dejó en evidencia que las familias han debido adaptarse a la nueva normalidad. Sindicatos, organizaciones civiles y hasta municipios salieron a las calles a pedir ayuda al gobierno y los diputados por la crisis económica. Exguardia de un campo nazi fue condenado a 2 años de cárcel en uno de los últimos juicios que se realizan por las muertes del Holocausto. Iniciamos con información. En sedes Don Bosco buscan ayuda económica y humanitaria para que 2.000 alumnos continúen estudiando en medio de esta crisis sanitaria. Con el fin de recaudar fondos de forma digital, específicamente a través de la plataforma Yo Me Uno, las sedes Don Bosco lanzaron la campaña Nuestra Misión Continúa, la cual estará vigente hasta el 20 de agosto. Con las donaciones, más de 2.000 estudiantes y sus familias reciben apoyo educativo, humanitario e integral, aseguró el director de la institución, Arnoldo Cubías. Hemos realizado innumerables acciones para poder también ayudar a nuestros estudiantes y a sus familias, con una campaña de alimentos gracias al Banco de Alimentos. Hemos también desarrollado iniciativas de apoyo con computadoras, laptops, para que puedan llegar también a cada uno de ellos y poder continuar también el curso lectivo en la forma virtual. Cubías recordó que cada año realizan diferentes actividades para recaudar fondos. Sin embargo, la crisis sanitaria generada por el COVID-19 los obligó a suspenderlas. El presbítero Carlos Chiu, director de Planificación y Desarrollo de los Salesianos, Costa Rica, indicó que para hacer su donación puede comunicarse al número telefónico 2222-2932. Una encuesta virtual realizada por la Universidad de Costa Rica dejó en evidencia que las familias han tenido que adaptarse a la nueva normalidad y establecer prioridades frente a la pandemia. ¿Cuál es la prioridad de una pandemia? Sobrevivirla. Esa es la respuesta de la mayoría de personas que participaron en una encuesta virtual realizada por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Los investigadores Mariano Rosabal y Mónica Salazar encabezaron esta medición que tuvo como objetivo conocer el contexto de las familias en medio del confinamiento, clases virtuales, teletrabajo y desempleo. El sondeo obtuvo respuestas completas de 867 personas, de las cuales 87.7% fueron mujeres, en su mayoría costarricenses de zona urbana y con estudios universitarios completos. Las personas hemos llegado a darnos cuenta de que podemos llevarnos trabajo a la casa, pero lo podemos hacer bajo ciertas excepciones. Pero no necesariamente estamos preparados, ni tampoco hay condiciones. Y en lo personal, yo creo que Mónica me apoyará, no vamos a recomendar que se integren ya per se permanentemente a la casa. O sea, la importancia de tener espacios discriminados es fundamental para que las personas podamos vivir bien. Mónica, ¿vos ibas a decir? No, es que iba solo a añadir que, o enfatizar que las respuestas fueron contundentes, ¿verdad? Las preocupaciones son por la salud y por la economía. Según la doctora Salazar, los resultados de las investigaciones evidencian que las labores del cuidado y el involucramiento parental, educativo, pedagógico son asumidas mayoritariamente por mujeres, quienes ante el incremento de las demandas en el contexto de la pandemia asumieron una especie de triple jornada. Las mujeres ya asumían el cuidado, ya asumían una doble jornada, ¿verdad? Un trabajo muchas veces fuera del hogar, dentro del hogar, el cuidado de las personas que tienen alguna condición especial, enfermedad, discapacidad o porque, ¿verdad?, son menores de edad, pero además ahora asumen una demanda de continuar con un avance educativo de las personas a su cargo que es insostenible, ¿verdad? No es sostenible. Y esto, digamos, va a impactar muchísimo en términos de cómo se sostiene nuestra sociedad. Por otro lado, la investigadora menciona que las respuestas fueron contundentes en torno a las preocupaciones por la salud y la economía. Quedamos las preocupaciones en, digamos, 1, 2 y 3,
La primera, como sí se mencionó, es el tema de que haya un contagio de alguno de los miembros de la familia. La segunda y la tercera están muy relacionadas con este tema de la sobrevivencia. Más de la mitad hablan de que su preocupación es de que ellos, como cabeza de familia, se vean infectados y eso tenga un efecto en su familia. Los investigadores planean que, superada la pandemia, puedan recolectar datos de manera presencial sobre el involucramiento parental educativo y de esta forma ampliar la comprensión del tema en el contexto costarricense, donde resaltan particularidades como la convivencia intergeneracional en el mismo entorno familiar. El presidente de la República, Carlos Alvarado, le solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social una prórroga a la rebaja de la base mínima contributiva de los salarios. La petición tercera, que se hace desde marzo, pretende proteger el empleo en el país durante la crisis generada por la pandemia. De ser aprobada la solicitud por la Caja, esta disminución permanecería vigente hasta el próximo 31 de julio. La base mínima contributiva es el salario base que todo patrono y trabajador cotiza para los seguros y pensiones, aunque pague o reciba una remuneración menor. Junto a esta solicitud, el mandatario manifestó el compromiso del Poder Ejecutivo de aportar 8.500 millones a la entidad aseguradora, cuyos ingresos también se han reducido debido a la crisis. Dicho monto será incluido en el próximo presupuesto extraordinario que se presentará a la Asamblea Legislativa. Expertos en psicología y finanzas aseguran que existen alternativas para sobrellevar de la mejor manera posible el estrés, ansiedad o depresión que genera la actual situación social y económica que están viviendo muchas familias. A continuación, algunos de estos consejos. Sentir miedo, depresión, ansiedad o estrés durante estos tiempos de pandemia es completamente normal, así lo señalan especialistas en psicología. No obstante, afirman que las personas deben siempre saber que existen alternativas antes de tomar decisiones que pueden ser irreversibles o que nos pueden costar la vida. La psicóloga de Global Med, Laura Cambronero, señala que a pesar de que cada quien conlleva la pandemia de una forma diferente, es importante conocer y controlar cada una de nuestras emociones. Como se había dicho en algún inicio, todos estamos en el mismo barco y no, todos estamos en el mismo mar, pero todos estamos en diferentes barcos, algunos en yate, algunos en bote, algunos en lancha y algunos nadando con o sin chalecos salvavidas en ese mar para poder llegar a una orilla. Por eso en este momento queremos ser empáticos y dar algunas recomendaciones sobre qué hacer cuando ya esa ansiedad, ese estrés, esa tristeza profunda que tenemos se vuelve insoportable, porque las consecuencias negativas que está dejando esta pandemia, no solamente en la salud física como tal, sino en la salud mental, están siendo graves. Tenemos que ver cómo manejar esas situaciones para que no se vuelva más perjudicial la salud mental que todo el entorno en general. Tenemos que tratar de manejar nosotros y gestionar nuestras emociones. Por su parte, la psicóloga Paola Vargas, de Territorio Psicológico, brinda puntualmente una serie de recomendaciones para sobrellevar esta crisis que no solo afecta la salud física, sino también la mental. Procure evitar el consumo de alcohol o algún tipo de droga. Cuide su alimentación y realice actividad física. Si alguna idea o proyecto no le sale, no se detenga en esa idea que le genere realmente tensión, ansiedad o que le abrume. Realice una pausa, desvíe su atención y comuníquelo con alguna persona cercana. Finalmente, no tome decisiones basadas en una emoción. Las crisis normalmente son pasajeras y pueden hacernos tomar decisiones por impulso que no deseamos realmente. Comunique sus emociones y recuerde que no está solo. Estudios señalan que una de las principales causas de desesperación son los problemas económicos. Por esta razón, expertos en finanzas aseguran que el tema del dinero siempre tiene una solución. Si bien es cierto, el dinero siempre nos pone a pensar muchas cosas, recuerden por favor que hay grandes amigos, hay compañeros, hay vecinos, hay profesionales psicólogos en este tipo de materias que nos pueden brindar una ayuda, una oreja, un oído para que nos puedan escuchar. Pero por favor les pido que si sienten algún tipo de ahogo como profesional, siempre recomiendo ir a buscar a alguien profesional. Siempre hay alternativas, siempre hay formas de poderle tocar la puerta a alguien, de ir a un banco, de ir a una cooperativa, poder solicitar
algún tipo de amnistías o refundición de deudas, siempre hay alternativas. Vuelvo a repetir, cualquier problema que sea de dinero se resuelve con dinero y no es un problema, es simplemente una situación que estamos viviendo todos y la recomendación siempre es bajar un poquito, mantener la calma, bajar la ansiedad y ver las cosas un poquito más tranquilos. Siempre va a haber solución. Los tres expertos coinciden que antes de tomar decisiones que nos afecten de manera permanente, es vital buscar la ayuda de un amigo, familiar o un profesional, ya sea público o privado, pero nunca dejarse llevar por pensamientos negativos o fatalistas. La Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, CONASOL, y el Movimiento Solidarista aseguran que la ley de control de usura golpeará y desaparecerá al solidarismo. La Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, CONASOL, y el Movimiento Solidarista Costarricense consideran que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor podría desaparecer a las asociaciones solidaristas. El presidente de la Junta Directiva de estas organizaciones, Raúl Espinosa, manifestó que las acciones legislativas de regulación y supervisión han golpeado la naturaleza y la operación de estas. Es importante aclarar que esta ley contiene dos aspectos que sí nos impactan de una manera directa y nociva. La primera es el tener que acceder a la información del Centro de Información Crediticia para cada solicitud de crédito que nos hacen nuestros asociados. Esto es improcedente y materialmente imposible de cumplir por la misma dinámica de nuestras organizaciones. En segundo lugar, tenemos el problema del establecimiento del salario mínimo intangible, intocable. Entre tanto, el vicepresidente del Movimiento Solidarista, Rafael Vanegas, externó su preocupación, ya que esta ley compromete la continuidad de las asociaciones solidaristas. Por cada solicitud crediticia que reciba una asociación solidarista, deberá esta asociación consultarle al asociado su autorización para poder gestionar ante la SUGEF el acceso a los datos crediticios que se tengan registrados en las diferentes entidades financieras. Significa que la inversión que a través de los años han venido realizando las asociaciones solidaristas para brindarle a sus asociados en tiempo real la información, ¿será acaso ya desestimado? La oportunidad de poder operar 24/7, 365 ya no será necesaria. ¿Acaso consideró la SUGEF que las necesidades del asociado deben de ser resueltas de manera inmediata? ¿O deberemos esperar que la SUGEF nos dé la autorización para accesar a sus datos sin importar que el asociado deba pagar su alquiler, su vivienda, sus estudios, la alimentación? Vanegas recordó que los créditos que reciben los afiliados mejoran la salud financiera de sus asociados gracias a las bajas tasas de interés. El objetivo de esta ley es establecer los límites máximos de intereses en las operaciones financieras, comerciales y los microcréditos para evitar excesos en la misma, con el objetivo de que el deudor no se vea afectado. En Costa Rica hay 340.000 trabajadores afiliados, conforman 1.400 asociaciones solidaristas y de acuerdo con el último estudio del Movimiento Solidarista realizado en el 2007, el patrimonio de los trabajadores solidaristas es de $2.583 millones. El Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó un nuevo protocolo para el establecimiento de productos agrícolas y veterinarios durante la pandemia. El documento contiene gran parte de las medidas sanitarias que ya han venido aplicando este tipo de locales. No obstante, es un reforzamiento de lineamientos para que puedan seguir operando sin interrupción, como lo han hecho de momento. Los establecimientos de insumos veterinarios y agrícolas deberán aplicar un protocolo especial para la atención de la pandemia que fue aprobado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, este martes. El protocolo consiste en una serie de medidas que deben implementar estos comercios para poder continuar con la comercialización de estos productos de manera segura. Además, con el objetivo de evitar que la producción, tanto local como para la de exportación, no sean afectadas. Entre ellas se encuentran medidas de aplicación en caso de concentraciones masivas en los locales, higiene y desinfección de espacios, proceder en caso de tener funcionarios positivos con el virus, medidas de comunicación, medidas aplicadas al transporte de productos a los clientes, entre otras. El señor ministro de Agricultura ha aprobado el protocolo conteniendo los lineamientos que deben de cumplir
los establecimientos agropecuarios, tales como agroveterinarias, las farmacias, las droguerías, los laboratorios clínicos veterinarios, las clínicas veterinarias. En este lineamiento se establecen aspectos importantes como la limpieza, desinfección, los horarios, todas estas medidas tendientes a prevenir la afectación por esta pandemia COVID-19. Según datos del Ministerio de Agricultura, en el país hay 380 establecimientos que venden productos de uso agrícola, 20 formuladoras de agroquímicos y al menos 65 bodegas de almacenamiento de producto. Los cafetaleros de la zona de Los Santos exportan por mes entre 20 y 30 mil sacos de café, a pesar de la crisis que ha generado el COVID-19. A pesar de la pandemia sanitaria, 5.000 cafetaleros asociados a Copetarrazú continúan exportando café de calidad a América, Asia y Europa. Precisamente el gerente de esta cooperativa, Ricardo Hernández, aseguró que desde febrero pasado han exportado entre un 50 y un 60% del grano de oro a Estados Unidos, un 30% a Europa y un 10% a Corea, Japón, China y a otros países emergentes de Asia. Más bien podemos decir de que en un inicio, en febrero, marzo, abril y parte de mayo, se dio más bien la expectativa de nuestros clientes o importadores y tostadores a nivel internacional, donde más bien ellos solicitaron adelantar los embarques. Posiblemente por el temor de no poder exportar el café, ellos querían tenerlos en sus bodegas para asegurarse el café que iban a requerir para todo el año, pero si lo vemos a nivel general, no solo en Copetarrazú, sino a nivel del país, hoy día, a la fecha, se ha exportado un 15, un 20% más de café que el año anterior. En la actualidad, la cooperativa exporta entre 20 y 30 mil sacos de café al mes, manifestó Hernández, quien aseguró que es una cifra reducida, pero esperable en un contexto de pandemia. No hemos parado de trabajar día a día y de sacar exportaciones todas las semanas y, por supuesto, eso es beneficioso para la región y el país, afirmó. Sin embargo, el cierre de cosecha, así como en septiembre, octubre tenemos la expectativa del inicio de la cosecha en términos de recibo, hoy día tenemos la expectativa de poder lograr finalizar y concluir la cosecha, más una cosecha como la que hemos tenido este año de 323,000 fanegas, que es un montón de café. Eso nos ha llevado a que cada mes tengamos que exportar entre 25 y 30,000 sacos. Ya estamos finalizando los meses fuertes de exportación. Julio es el último mes de exportación fuerte, pero agosto y septiembre son los meses de cerrar de cosecha. Entonces, esa es la expectativa principal que tenemos con el corto plazo en términos de comercialización y ventas de café. Las exportaciones se han logrado gracias a la calidad y prestigio del café nacional en el mercado internacional, concluyó. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al demonio de Tasmania. Este es el marsupial más grande existente en la actualidad. Nuestra especie de hoy quizá les sea muy familiar gracias a una fábula muy conocida. Le hablamos del demonio de Tasmania. Este marsupial habita la fauna australiana. Es carnívoro y mide aproximadamente 800 milímetros. Esto lo convierte en el marsupial más grande existente en la actualidad. Su peso varía entre los 6 y los 8 kilos. Se caracterizan por su cuerpo robusto y pequeño. Tienen una cabeza grande y una cola bastante larga. El demonio de Tasmania construye sus madrigueras en zonas de precipitación entre bajas y moderadas. Por esta razón es común encontrarlos en bosques secos y zonas boscosas. Esta especie es capaz de cazar presas hasta del tamaño de un canguro pequeño, pero suele alimentarse de carne muerta, así como de peces, frutas, insectos, ranas y reptiles.
Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias. Quédese con nosotros. Recuerde que puede seguirnos además a través de 101.5 Costa Rica Radio en el FM, en Facebook como Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINARTNoticias. Ya volvemos. Este 25 de julio celebramos la herencia guanacasteca con diferentes documentales. Con el auspicio de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, presentamos a las 2:30 de la tarde El Quijongo Guanacasteco, donde se rescata la riqueza de este típico instrumento de nuestra pampa. A las 3 de la tarde, el documental Mujeres de Altura, que narra la historia de distintas guanacastecas que sirvieron en los quehaceres domésticos de las grandes haciendas de esta zona. A las 4 de la tarde presentamos La Chola de Bagaces, elaborado por la Universidad Estatal a Distancia. Este audiovisual rescata la figura de Marielos Jiménez, quien se ha dedicado a recoger las tradiciones e historia de su cantón. Y a las 4:45 de la tarde, El Artesano de Guaitil, parte del programa Somos Cultura y donde conocemos a Andy Campos, un joven de herencia chorotega que preserva el talento de la artesanía. ¡Viva la anexión de Guanacaste! Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Sindicatos, organizaciones civiles y hasta municipios salieron a las calles a pedir ayuda al gobierno y los diputados por la crisis económica que vive el país a raíz de la pandemia. Las calles de nuestro país se han convertido en la trinchera de batalla de varias organizaciones, municipalidades y sindicatos. Muchos de estos durante la última semana han salido a marchar, otros lo han hecho en bicicletas y algunos en automóviles. Los movimientos sociales se han dado en varias vertientes, ya que mientras unos piden la reapertura de negocios, otros solicitan que no se toque el presupuesto de los municipios en la Asamblea Legislativa y otros aseguran que no tiene que señalarse al sector público como el culpable de la crisis económica que se vive y menos buscar que sea la única solución. No más cierres, de verdad, ya nosotros necesitamos que se pongan serios con nosotros, no más cierres, necesitamos un horario real, un horario continuo que ya era el que estaba estipulado en semanas anteriores y que fue interrumpido de manera brusca, que eso provocó que nosotros estamos al borde de la quiebra hoy el día de hoy. O sea, hay muchos bares y muchos restaurantes que están al borde de la quiebra. Nosotros estamos solicitando no la ley seca, ¿verdad? Y también queremos hacer valer nuestro derecho de que nosotros como bares, restaurantes, discotecas generamos empleo. Es por el verdurero, es por el carnicero, es por la persona que cuida autos, es por todas esas personas que trabajan con nosotros. Tenemos grandes dificultades porque están poniéndole a los componentes salariales, los están eliminando, están tirando gente a la calle. Tenemos un nivel de desempleo de más de un 50% en este momento. Hay grandes dificultades para conseguir trabajo en Costa Rica. El sector público está viendo cómo prácticamente se le están poniendo impuestos al salario y están eliminando componentes salariales. Hoy es por indignación que salimos a la calle, es una primera caravana y le pedimos a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo que por qué impuestos solo a la gente que menos gana, por qué no le ponemos impuestos al gran capital. ¿Por qué no le ponemos impuestos a las empresas elusoras y evasoras fiscales? ¿Por qué no ha salido ningún proyecto para que los grandes ricos de este país paguen como ricos y que el pobre pague como pobre? Con este recorte a nivel de la Municipalidad de Desamparados significarían 432 millones de colones menos, lo cual debería de hacer toda la obra que estamos haciendo y prácticamente solo teníamos para los gastos operativos y salarios, digámoslo así, y entonces teníamos un descuido total y un abandono a la red vial cantonal. Para el próximo lunes, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, saldrá a manifestarse en sus vehículos. Junto a ellos se espera, en caso de que el gobierno no acepte una reapertura, que se sumen miembros de plataformas tecnológicas y otras organizaciones. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, exhortó al Poder Ejecutivo a que presente formalmente a la ciudadanía el proyecto de reactivación económica que buscará solventar la crisis que vive el país en esta materia. Crespo además indicó estar preocupada por tantos movimientos sociales que se dan en el país
durante las últimas semanas, pues teme que la reacción de los ciudadanos llegue a la provocación de disturbios sociales. La Defensoría de los Habitantes comprende que los lineamientos adoptados por el gobierno son una medida de control epidemiológico cuyo fin es contener la propagación del virus y con ello evitar la saturación del sistema sanitario. Sin embargo, reconocemos que la crisis de salud pública se está convirtiendo rápidamente en una de carácter económico y social, por lo cual se elevó una misiva al presidente de la República, el señor don Carlos Alvarado, para conocer la propuesta del gobierno. Con estas palabras, Catalina Crespo, defensora de los habitantes, exhortó al presidente de la República, Carlos Alvarado, a presentar el plan de reactivación económica que tiene el gobierno en medio de la pandemia que vivimos a raíz del COVID-19. Crespo explicó que el objetivo de la Defensoría es poder garantizar que los habitantes de Costa Rica cuenten con respuestas eficaces por parte del gobierno. El objetivo de esta Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica es asegurarse que los habitantes de nuestro país cuenten con una respuesta interinstitucional eficaz ante la amenaza inmediata para la salud, pero que también se mitigue el impacto más amplio de la crisis en la vida diaria de las personas. Pero es que los movimientos de protesta no se dieron solo en movimientos sociales que se han venido presentando a lo largo de la semana en distintas partes del país. Preocupa a la Defensoría que durante las últimas semanas se ha observado un incremento de manifestaciones sociales en distintas partes del país, como en San Ramón, Upala, Santana, donde se ha dado la participación de propietarios de pequeños negocios como restaurantes, gimnasios y peluquerías, entre otros. Muchos de estos habitantes hoy se encuentran a punto de la quiebra, situación que los mantiene preocupados y frustrados. En este contexto, al tema de la pandemia, se suman dificultades que, si no se atienden de forma adecuada, aumentarán la tensión y podrían llegar a provocar disturbios sociales. Dado que no es posible desconocer que la crisis de salud pública también es una crisis económica y social. Días atrás, el ministro de la Presidencia defendió la ruta de reactivación económica que ha tenido el gobierno durante la conferencia de prensa de actualización de datos. Con las primeras medidas de control sanitario que se tomaron, se iniciaron procesos en Costa Rica para tratar de sostener y paliar la condición difícil para los trabajadores y para las empresas. Se aprobaron moratorias en el pago, se aprobaron prórrogas en las deudas, se rebajó el IVA a un conjunto de sectores, se atendió o se ha venido atendiendo a más de 500,000 personas con el bono proteger y se han desarrollado un conjunto de acciones para contener los daños sociales que las medidas de reclusión iban a producir. El representante del Poder Ejecutivo indicó que se han tomado también medidas como la apertura de línea de crédito por más de 900,000 millones dirigida a los emprendedores y productores en el país. A la vez señaló que hay proyectos en la Asamblea Legislativa como el de recorte de jornadas laborales del sector público y otro que busca cambiar deuda cara por deuda barata para poder mejorar la economía del país. Nos están matando. Es el grito del sector importador de vehículos, quienes le solicitan al gobierno que haya una reapertura de sus negocios en tiempos de crisis sanitaria. La Cámara Costarricense Automotriz clamó al gobierno la reapertura de la venta y la importación de vehículos en el país, aseguró el presidente de esta organización, José Carballo. Para Carballo, estas decisiones lo que hacen es matar la economía nacional. Pero por otro lado, están matando la economía nacional. ¿Cómo es posible que actividades como la nuestra, importación y venta de autos, que es la mayor recaudadora de impuestos en aduana, que tanta falta hace, en este momento estemos paralizados? ¿Y por qué? No sabemos. Nuestros negocios tienen una extensión bastante larga, bastante interesante. El distanciamiento social es bastante, hay ventilación, etc. Y si acaso llegan 4 o 5 clientes al día. Asimismo, el vocero cuestionó que los comercios, como la venta de repuestos, gasolineras y otros donde hay más afluencia, se mantienen abiertos. Incluso afirmó que los locales que venden automotores importados son amplios y mantienen los lineamientos girados por el Ministerio de Salud, como el distanciamiento social, el uso del alcohol en gel, el lavado de mano, entre otros.
Iniciamos con información en el plano internacional. Una brigada del Ejército de El Salvador fumiga sembradíos para combatir la plaga de langosta que amenaza la agricultura centroamericana. Las autoridades de El Salvador lanzaron un ataque frontal a la denominada langosta centroamericana, convertida en una plaga que amenaza la agricultura local. El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria emitió una alerta por el brote de langosta Schistocerca piscifrons piscifrons. Los esfuerzos se concentran en combatirla con drones y equipos manuales de fumigación en el Avillal, donde tiene una presencia mayor en 17 hectáreas en estado ninfa, una fase temprana de su desarrollo que facilita el control porque tiene menor movilidad en alas y patas y aún no puede alzar el vuelo. Consideramos que eliminando este brote estamos evitando que se forme una manga y que nos vaya a destruir los cultivos. Una manga tiene capacidad para migrar más de 150 kilómetros diarios y consumir unas 100 toneladas de alimento verde por día. La plaga ataca cultivos de granos básicos y a unas 400 especies de plantas. Cultivos de maíz, frijol, tomates, cítricos, entre otros, se encuentran en peligro. Soldados de la Tercera Brigada de Infantería han sido asignados para aplicar el insecticida Malatión. Previo a la fumigación, los soldados sostenían mallas o redecillas entomológicas para atrapar las ninfas para un muestreo de la presencia del insecto en la zona. Vamos a controlar la langosta voladora. De hecho, está 100% comprobado que el producto que estamos utilizando es para controlar la langosta voladora y eliminar todo brote que pueda ir saliendo. El país también está desarrollando un control biológico de la plaga a base de un hongo que enferma a las langostas. Las autoridades tienen registros de plagas en la península mexicana de Yucatán, Belice y Guatemala. Expertos explican que la proliferación del insecto se debe a las condiciones climáticas propicias que han tenido por las recientes tormentas tropicales. La vida de un trabajador funerario en Florida se redujo a lidiar con muertos de COVID-19, una labor que realiza diariamente. La vida de Bradley está reducida a su interacción con los muertos por COVID-19. Este trabajador funerario de Florida dejó de ver a todas las personas que conoce para no exponerlas al nuevo coronavirus, con el que él tiene contacto diario. Sí, ha impactado mi vida drásticamente. No paso mucho tiempo con mi familia. Me mudé a otro lugar para proteger a mi mamá y mi hermano. En cuanto a amigos, no los veo tan seguido porque estoy mucho más expuesto al virus ahora. Con más de 5,000 muertes y cerca de 10,000 nuevos casos diarios, Florida es el nuevo epicentro del coronavirus en Estados Unidos, junto a los otros estados sureños de Texas y Arizona. Los hospitales están quedándose sin camas, el antiviral Remdesivir escasea y las filas para los test de COVID-19 son kilométricas. Sí, estimo que los números seguirán aumentando. Se espera que sigamos trabajando. Vamos a seguir tomando todas las precauciones necesarias y lo veo como una bendición el poder ofrecer mis servicios a otras familias, porque es algo que no todos harían. A pesar de este aumento, las funerarias están oficiando menos entierros debido a los temores de contagio y están optando por la cremación. Florida es apodado el estado más gris porque muchos ancianos vienen a retirarse aquí atraídos por el clima, por lo que tiene una concentración alarmante de personas en el grupo de mayor riesgo por el coronavirus. El 20% de la población de Florida tiene más de 65 años, según un estudio del Population Reference Bureau de 2019. En Alemania, el exguardia de un campo nazi fue condenado a 2 años de cárcel en uno de los últimos juicios que se realizan por las muertes del Holocausto. Un ex guardia de un campo nazi fue condenado el jueves a 2 años de cárcel en suspenso en Alemania. El acusado, Bruno Day, fue declarado culpable por complicidad en 5.232 asesinatos e intentos de asesinato cometidos en el campo nazi de Stutthof, en Polonia, entre 1944 y 1945. Day tenía entre 17 y 18 años en el momento de los hechos, por lo que fue condenado en base a una legislación para menores.
El lunes el hombre se disculpó y dijo que a lo largo de los 9 meses de juicio tomó conciencia de toda la magnitud de la crueldad de los actos cometidos en Stutthof. En total, unas 65.000 personas, esencialmente judíos de los países bálticos y de Polonia, murieron en el campo de un disparo en la nuca, gaseados y ahorcados. O bien fallecieron como consecuencia del frío, las epidemias y los trabajos forzados. Es poco probable que Bruno Dey sea enviado a prisión, pero la acusación considera esencial que se reconozca que es culpable. En los últimos años, Alemania ha juzgado y condenado a varios antiguos oficiales nazis y ha extendido a los guardias de los campamentos el cargo de complicidad en el asesinato. Pero 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, este juicio podría ser el último de este tipo, debido a la edad de los acusados. China lanzó una sonda a Marte, un paso más en su exitosa carrera espacial. Despegue exitoso de la primera sonda china independiente hacia Marte. Fue lanzada el jueves desde la base de Wenchang, en la isla china de Hainan, en el sur del país. Ahora le espera un viaje de unos 7 meses hasta el planeta rojo, a donde tiene previsto llegar en 2021. La misión lleva un orbitador de observación que girará alrededor de Marte, un aterrizador y un robot de control remoto destinado a analizar el suelo marciano. Se trata de un hito para China, ya que es la primera vez que se aventura en el sistema solar, y le ofrece además un nuevo prestigio, en un momento de fuerte rivalidad diplomática y tecnológica con Estados Unidos. China envió a su primer hombre al espacio en 2003, hizo aterrizar pequeños robots en la Luna en 2013 y 2019, y en junio completó la constelación de satélites de su sistema de navegación Beidou, rival del GPS estadounidense. Su misión marciana es el siguiente gran paso del programa, que también prevé la construcción de una estación espacial de aquí a 2022. Bajo presión, Nueva York desmantela campamento de manifestantes contra el racismo. El gobierno de la ciudad de Nueva York puso fin el miércoles a un campamento de manifestantes contra el racismo y la brutalidad policial. La policía, acompañada de abogados y personal de limpieza, llegó al campamento antes del amanecer para desmontar las carpas ubicadas frente a la alcaldía desde junio y expulsar a unas 50 personas. No hubo enfrentamientos ni heridos, según la jefatura de la policía local. El alcalde demócrata Bill de Blasio, que defiende las manifestaciones provocadas por la muerte de George Floyd, un hombre negro, a manos de un policía blanco en Minneapolis el 25 de mayo, dijo que el desmantelamiento del campamento Occupy City Hall fue cuidadosamente planificado. Indicó también que era tiempo de actuar porque en las últimas semanas la cantidad de manifestantes bajó y era más una concentración de personas sin hogar. A la presión de vecinos para poner fin al campamento se sumó la amenaza del presidente Donald Trump de enviar agentes federales a Nueva York, como hizo la semana pasada en Portland, para proteger los edificios federales y restablecer el orden. De Blasio amenaza con demandar al gobierno federal ante la justicia si Trump cumple con su amenaza. Pero también hay presión del gobernador demócrata del estado, Andrew Cuomo, quien dijo el miércoles estar muy perturbado por el alza de la criminalidad y otras señales de declive. Cuomo dijo que habló con el presidente el martes para que no envíe agentes federales a la ciudad y se comprometió a tomar acciones él mismo si es necesario. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que a las 12 mediodía tendremos nuestra segunda edición y a las 7 de la noche la edición estelar de Costa Rica Noticias. Manténgase informado con todas nuestras plataformas, las 24 horas, los 7 días de la semana en Costa Rica Noticias. Feliz mañana, que la pasen bien. Un interesante documental que nos explica cómo nuestro cerebro afecta los conflictos sociales. Algunas investigaciones en una disciplina científica creen que las rutinas sí hacen buenos practicantes de una creencia. Bajo la piel del conflicto, el domingo 26 de julio a las 10 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Argentina es el tercer productor mundial de alimentos y uno de los principales exportadores de soja transgénica y sus derivados. Se estima que sobre sus cultivos se vierten por año 400 millones de litros de agroquímicos.
Sustancias que por las derivas o la fumigación directa llegan también a los alimentos y que, como el glifosato, son cuestionadas por sus efectos negativos para la salud humana. Economía creativa, los domingos a las 8:30 de la mañana, solo en 13, Costa Rica Televisión. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Volvemos a Etcétera y en el bloque anterior les hablé de las ventajas de hacer actividad física. Ay, pero ¿quién ya puede dormir de noche, ¿Quién? Ahora voy a contarles cuál deporte pueden hacer basado en sus gustos y en su personalidad.